Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 5 de agosto. Por ti, Matías Vallés, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. También por ti, Iñaki de la Torre, hola. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y Chollín, ¿cómo estás? Por ti también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Os imagináis con esta canción en un chiringuito a pie de playa, con sus palmeras, su arrocito, el gazpachito, su quelele? Imaginad ese chiringuito que además ha ganado el Premio Extraordinario de Alimentos de España que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, en realidad se lo ha entregado a los chiringuitos en general, pero lo ha personalizado en el chiringuito Ayo, en Nerja. Nuestro compañero Javier Espinar lo conoce bien. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tiene de particular ese chiringuito? Pues este chiringuito está situado en la playa de Burriana, en Nerja, y lleva desde el año 69 sirviendo las paellas, yo creo que más conocidas de la Costa del Sol, porque es que en él se rodaron muchas de las aventuras de Tito, de Piraña, de Pancho, de Quique de Bea y, hombre... Pues, de vuestra generación. Topado, sí. Gracias, Hombre, nosotros yo he de admitir que también lo conocemos, porque hoy en día la gente lo sigue recordando y tienen paellas, espetos, ensaladas de aguacate, pero lo más importante es que tienen un personal con mucho cariño y un dueño que es una leyenda viva en Nerja. Se llama Francisco Ortega Olaya, todo el mundo le conoce como Ayo, tiene 83 años y lleva más de 50 años a pie del cañón, y allí dice que no hay nadie en Nerja, nadie tiene un corazón tan bueno como él. De hecho, de pequeño lo llamaban el loco del pueblo porque corría carreras de atletismo, fue un pionero e impulsor del atletismo nerjeño y fundó de hecho un club, el Club Nerja de Atletismo, que es mi club, también hay que decirlo, y pues estos valores le permitieron pues guiarle en su vida y pues para todos es un orgullo para el pueblo de Nerja. Francisco Ortega Olaya, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena por ese premio. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué tiene su chiringuito que destaque por encima del resto? Bueno, un chiringuito que siempre ha funcionado y que sigue siendo un chiringuito a pie de playa, que no, por ejemplo, no tiene cristales, que sigue haciendo arena, que se sigue comiendo lo que se come en un chiringuito, una sardina a la plancha, un plato de paella, una ensalada, o en fin, lo que se come en un chiringuito, una fritura de pescado. Dice Javi que es su paisano, que es toda una institución en Nerja. Sí, he tenido la suerte en mi vida de estar en todas las cosas positivas que han pasado en Nerja. Yo he estado en todas desde hace ya... nací en el 39, pues fíjate si esto para acá da tiempo para hacer cosas y nunca he estado en ninguna manifestación negativa de ninguna cosa. Siempre he sido una persona que empecé haciendo atletismo, después mi padre dio un negocio de hacer cuerdas de esparto, cuando el esparto fue desapareciendo, empecé a vender cerveza, después en el 69 cogí el chiringuito, muy pequeño, y aquí sigo estando después de 53 años. Y después de 53 años con el chiringuito abierto, usted mira a todos los que han pasado, la competencia que ha habido, que han abierto, que han cerrado, que continúan abiertos, ¿y qué le parece que es lo especial respecto a los demás del suyo? Bueno, la verdad es que todos los chiringuitos de la playa de Burriana estamos abiertos más o menos de esa época. El primero que se abrió fue Moreno, que sería por el año
64, y cada chiringuito tiene en la playa de Burriana tiene una cosa especial. Alguno está especializado en una cosa, en un estilo de comida, pero al fin y al cabo siguen siendo todos chiringuitos a pie de playa muy acogedores, que nos diferenciamos por cosas diferentes, ¿no? Francisco, en fin, está usted siendo muy humilde, porque el jurado dice que usted es un ejemplo de dedicación y compromiso con su entorno, tanto en la inserción laboral de personas de diferentes nacionalidades, como en la búsqueda de productos emblemáticos de la costa y elaboración de uno de los platos más característicos y conocidos de nuestra gastronomía, como es la paella. Sí. Tiene usted contratada personas de un montón de orígenes diferentes. Sí, bueno, tengo egipcio, tengo marroquí, tengo argentino, cubano, rumano, o sea, de 5 o 6 naciones diferentes y de Nerja, ¿no? Tengo como 11 o 12 que son de otro lugar y la resto son de aquí del pueblo. Es usted el próximo concesionario del bar de la ONU, allí en Nueva York, cuando haya que presentar, preséntese. No, pero lo que pasa es que los inmigrantes empezaron a llegar, están adaptando al sistema de trabajo y además es que tengo algunos que son pero muy buenos. Claro. Pero ¿cuántos trabajadores tiene usted en el chiringuito? Ahora mismo habrá unos 50 más o menos. Wow. Es que eso no es un chiringuito, claro, es un chiringazo. Sí, no, es que es un chiringuito bastante grande y funciona bastante bien. Es que le iba a decir, con esto, la esencia del chiringuito es estar al aire libre, que veo que usted lo cumple por lo que dice, pero claro, ha subido mucho, desde los tiempos del verano azul, el Piraña y compañía, ha subido mucho la temperatura del verano. ¿Ese es un problema para comerse una de las paellas con este calor? Pues yo diría que, yo pienso que ha subido, pero yo recuerdo los años 50, que hacía también mucho calor. Pero yo la verdad, como siempre he trabajado al sol, pues no siento tanto el calor como lo puedan sentir otras personas. ¿Y este verano cómo se presenta o cómo está siendo la temporada, Francisco? Sí, pues estamos cogiendo ya los niveles del año 19, que fue un año fabuloso, y respecto al calor, sí ha habido unas cuantas olas de calor. Pero tiene mucha gente, muchos está clientes. Marcando aquí el poniente, que hace alguna temperatura más suave. Y además la zona esta de Málaga, las temperaturas son más suaves que en otros lugares. Oiga, que digo que es usted famoso en Málaga por la paella que le dicen los valencianos. Seguro que algún integrista se está metiendo con usted, porque también se enfadan cuando uno dice que en Alicante también la paella está buena. No, yo pienso que no, cada uno tiene su estilo. Es una costumbre que yo empecé en el 69 y la siguió haciendo y sigo haciendo aquí la paella a pie de playa y afuera, donde todo el mundo la ve, pasa, me hacen fotografías, charla con el que está haciendo la paella o conmigo, se hace una fotografía, que es una cosa así muy cercana, ¿sabes? La cocina sabe al aire libre, que el que está afuera está viendo los cocineros de hacer una fritura de pescado, una ensalada con aguacate, o una gamba al ajillo, o una lasaña o una pimienta, que son aquí también. O sea que es un lugar muy acogedor y muy cercano. ¿Y de clientes qué tiene más? ¿Gente que repite que es de ahí de Nerja o turistas? No, turistas. Bien, también mucha gente de Nerja, pero aquí ahora, por ejemplo, julio y agosto es mitad y mitad. Ya a mediados de septiembre yo tengo ya más turistas extranjeros que españoles, porque yo estoy abierto todo el año, ¿no? Y el turismo aquí en Nerja, en invierno, pues hay una población de extranjeros bastante elevada y se vienen a la playa. Y esta es una playa muy reservada de los vientos y que hace normalmente un tiempo bastante aceptable. Francisco, me han dicho que tiene usted una conexión particular con Cuba. Sí, desde el año 93 siempre voy a mis vacaciones hasta La Habana, al Hotel Nacional, porque, no sé, yo estoy aquí, trabajo los 7 días a la semana y me quito 10 o 12 días del medio, siempre que puedo, y el cubano es una gente muy cercana y me gusta mucho Cuba. Y además los cubanos son como los andaluces, pero con más tiempo, ¿sabes? Sí, está bien definido. Y la gente allí, tú sales, por ejemplo, y empiezas a charlar con alguien y parece que lo conoce desde siempre, como era antiguamente aquí, ¿no? Y ahora sigue pasando también eso
aquí, pero vamos siempre en contra del tiempo, vamos siempre muy, muy rápido. Y por eso me gusta Cuba, y cuando voy allí me siento mejor que en mi casa, descanso, que cuando yo salgo de aquí lo que me interesa es descansar. Claro. Ya os digo yo que Francisco es muy humilde porque Cuba, además va a Cuba y lleva un montón de medicamentos y ayuda humanitaria. Sí llevo, pero siempre la gente exageran. Sí llevo siempre para la gente que trabaja en Nacional, tengo allí mucha gente conocida, a lo mejor alguien tiene reflujo, pues le llevo cosas para que haga la digestión bien, otra cosa para la circulación, pero tengo un hermano médico que también cuando le sobran medicina me las trae y siempre las llevaba, y la gente también me daba y la llevaba para allá. Tenga cuidado que hay mucho maledicente por ahí, y ese fue el mismo hotel donde Frank Sinatra se juntó con la mafia italiana de Estados Unidos. Pero tiene un encanto especial. Sí, sí. Y allí están en las fotos están en el salón de los famosos, están todas las fotos. Hasta claro. Tarzán se está tirando de la piscina que hay en el Hotel Nacional. Que también ha pasado Churchill por allí, han pasado muchas personalidades por Francisco, tiene usted 83 años. ¿En algún momento se le habrá pasado por la cabeza jubilarse? Pues mira, mientras que tenga la cabeza medio bien y la fuerza me responda, estar aquí en el chiringuito. Bueno, pues entonces vamos a tener que ir a verle, a Nerja. Sí, mira, un viejo que se retira se entierra 10 años antes. Y yo todavía estoy bien de energía, estoy aquí en la paella repartiendo, limpiando pescado, haciéndome una fotografía con los clientes, y estoy a las 7 llego a la playa y me voy a las 8. Porque yo no me apuro por la noche, yo solamente más que a mediodía. Así que te digo, mientras que el cuerpo aguante, estaremos aquí. ¿Dónde va? Está uno más que en este lugar tan natural. Mira, estoy ahora debajo de una palma real que cogí en el año 93 las semillas del botánico de La Habana. Las sembré y tengo como 15 o 20 palmas reales aquí en el chiringuito que ya tienen 6 o 7 metros. Estoy debajo de una palma real hablándote. Pues disfrute de esa palma, del chiringuito y del premio extraordinario de Alimentos de España que le ha dado el Ministerio. Muchísimas gracias, Francisco Ortega Olaya. Pues muchísimas gracias a ustedes. Tuck their hair like they're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dipped long in Irish stout. The whole place is pickled, the people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Ahora que estamos en pleno verano, que quien más y quien menos ha echado cuentas de lo que nos hemos gastado en las vacaciones o lo que nos podemos gastar a pesar de esta inflación. De hecho, ha subido, con la raíz de la subida de precios, hoy cuenta La Vanguardia que está aumentando la demanda de créditos para llegar a fin de mes, a pesar de que también han subido los tipos de interés. Son datos de la Asociación de Usuarios Financieros que dicen que un 30% de los encuestados tiene intención de pedir un préstamo al banco. Son 5 puntos más que hace un año y el máximo desde que se realiza esta encuesta. Por eso nos ha parecido interesante hablar con una experta en finanzas que nos oriente o nos dé algún tipo de consejo para controlar o reorganizar el gasto a nivel familiar. Natalia de Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Natalia es autora de los libros Invierte en ti e Invierte con poco. ¿Hay alguna fórmula, alguna recomendación que nos ayude a llegar un poco mejor a fin de mes, Natalia? Bueno, pues yo la verdad es que soy muy fan del presupuesto, que es una cosa que tiene muy mala prensa y a la gente no le gusta que se lo digas, pero es que es utilísimo porque te da mucha información y te permite actuar allí donde te va a hacer más efecto, ¿no? Esto es un poco como los médicos. Si tú te encuentras mal, pues no vale con tomarse cualquier medicina, ¿no? Hay que ver qué es lo que está fallando. Y en las finanzas es un poco lo mismo. Entonces, si uno lleva un buen control de gastos, pues es más fácil ver cómo nos está afectando la inflación a nosotros, porque depende de lo que uno consuma más o menos, nos estará haciendo más daño. Pues si uno utiliza muchísimo el coche, pues será la gasolina, pero puede ser a otra persona le puede estar afectando más la electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabiendo cómo nos está afectando a nosotros la inflación,
pues podemos también tomar mejores decisiones para intentar paliar un poco el efecto, claro. Lo que estaba diciendo Marta es un poco que nos estamos acostumbrando, me parece, a vivir al día, ¿no? Y con estos créditos al consumo, yo creo que usted tiene una postura muy contraria, porque ha llegado a decir que el pago aplazado, que viene a ser esto, es el opio de las masas, ¿no? Quería saber cuál es la cifra que hay que tener ahorrada razonablemente que el Banco de España establece en 3 meses de gastos. ¿Eso basta? ¿Eso es correcto? Sí. O sea, a ver, el colchón de emergencia, que es ese ahorro que hay que tener siempre en la cuenta corriente por lo que pueda pasar, pues por si viene una gotera, se te estropea el coche o te quedas en el paro. El mínimo son 3 meses, como bien dice el Banco de España, pero lo ideal quizás sean 6. Para vivir así holgado. Lo que pasa es que, claro, se tarda en ahorrar este colchón de emergencia y luego hay que mimarlo, claro. Y para saber cómo nos afecta la inflación que estabas diciendo, Natalia, ¿recomiendas hacer como una hoja de gastos? ¿Qué apuntamos ahí? ¿Cómo lo hacemos? A ver, el presupuesto hay que hacerlo, no es para echarse la bronca por el pasado, sino que se hace de cara a futuro, ¿no? A un año vista. Entonces tú te sientas un día con papel y lápiz, pones categorías, vivienda, coche, las típicas ocio, no sé qué y tal, y haces un plan a 12 meses y luego vas comparando con la realidad, ¿no? O sea, para hacer el plan te puedes basar un poco en lo del año pasado, porque bueno, las cosas no suelen cambiar tanto de un año para otro, pero luego se trata de ir controlando y además cuando ya tienes una visión a futuro, pues puedes ver, oye, en esto me equivoqué y resulta que me estoy gastando muchísimo más que lo que pensaba porque la electricidad ahora es que está muchísimo más cara. Bueno, pues si esto va a ser más, ¿de dónde puedo arañar un poco en los próximos meses? Pues para compensar, ¿no? Entonces siempre se hace un poco de cara al futuro y es como una herramienta más que para castigarse, o sea, no significa para cumplirlo a rajatabla, sino que nos valga un poco para orientarnos, para ayudarnos a decidir, bueno, pues si esto está subiendo, puedo recortar de este otro sitio, y así si tienes una visión de conjunto es más fácil. Con esto que dices que las cosas no suelen cambiar de un año para otro, no solían cambiar, porque ahora con una inflación desatada del 10% anual, que sabemos que es ficticia, porque la real o la sensación de inflación puede llegar al 20 o 30%, no sé si eso es lo que explica lo que se está llamando en economía esa gran dimisión, ¿no? Que la gente diga, pues mira, para el valor nulo que se le da el dinero, solo trabajaré cuando sea indispensable, cuando necesite urgentemente ese dinero. Entonces, claro, las perspectivas de ahorro e inversión quedan anuladas. Ahora es una situación complicada y sobre todo está teniendo un impacto desigual, ¿no? Que ya salíamos de la pandemia con que hubo mucha gente que ahorró mucho durante la pandemia, los que no se vieron afectados su trabajo y además como no podían salir y gastar, y sin embargo hubo otros sectores de la sociedad que se vieron afectados muchísimo. Y ahora pasa lo mismo. La inflación, como por desgracia muchas cosas en esta vida, les da más fuerte a las rentas más bajas, ¿no? Porque precisamente lo que está subiendo es la electricidad, la comida, o sea, todos estos gastos que en las rentas más bajas representan un porcentaje mucho más alto de los gastos. Y entonces es verdad que puede llegar a ser muy desmoralizante, claro, en ciertas situaciones, porque parece que trabajamos solo para vivir cada vez peor, ¿no? Natalia, ¿cuál es el error más frecuente que hacemos al manejar nuestras propias finanzas? Creo que uno ya está dicho sucintamente, que es precisamente no hacernos un presupuesto, pero el otro es calcular mal, por ejemplo, los variables, el ocio y cosas así, ¿o qué es lo que peor solemos hacer? Pues otro error súper común es pensar en el ahorro como lo que queda en la cuenta final de mes, ¿no? O sea, tratar el ahorro como, bueno, yo voy gastando y a ver si al final queda algo, ¿no? Eso es, bueno, pues una receta segura para que quede poco o nada. Ahora comprendo cosas mías, ahora ya empiezo a comprender. Sigue, pero ahora comprendo cosas. Entonces el ahorro hay que hacerlo a principios de mes. Eso que se dice tanto de págate a ti primero, pues tiene mucho fundamento, porque es más fácil ahorrar primero cuando hay dinero en la cuenta, es decir, cuando uno acaba de cobrar, claro, ¿no? Y luego quitarlo de la vista, ¿no? Si el dinero no está en la cuenta, es más difícil que te lo gastes. Entonces, si uno a primeros de mes pone una transferencia con una cantidad razonable, no hace falta morir de éxito en esto, una cantidad razonable, que sean 10, 20, 30, 100, los euros que cada uno pueda, y a primeros de mes, en automático, que se vaya a otra cuenta de ahorro o un plan de pensiones o lo que sea. Esa es la forma más fácil de que de verdad se ahorre con consistencia, constantemente, un poquito cada mes, y los poquitos en esto las finanzas al final suman mucho. Y si tenemos que recortar gastos, ¿por dónde empezamos a revisar? Pues mira, yo siempre digo que tenemos mucha tendencia a quitarnos lo bueno, ¿no? El ocio, el no sé qué, y sin embargo yo soy muy partidaria de empezar a cortar por los gastos más grises, por las comisiones. Es el momento de sentarse y decir, a ver, ¿cuánto estoy pagando de comisiones en los bancos? ¿Lo puedo negociar? ¿Lo puedo bajar? ¿Sí o no?
los seguros. Una vez al año se pueden renegociar casi todos los seguros y lo normal es conseguir rebajas en las primas. Los contratos de suministro son cosas que son rollo de hacer, que llevan tiempo, pero que a lo mejor no es un ahorro enorme, pero como es un ahorro de todos los meses, al final suma también. Entonces yo recomiendo una vez al año darle un repaso a todos estos gastos grises, consumos, suministros, contratos de telefonía, contratos de seguro, y siempre se araña bastante, la verdad. En Alemania se ha cortado bruscamente ahora con la crisis que tienen y sobre todo los presagios de crisis de la recesión, se ha cortado bruscamente en comida y bebida. ¿Quiere decir que en estos capítulos esenciales quizá les estamos asignando demasiado? Pues claro, depende un poco. Los alemanes, de todas formas, yo que vivo en Alemania, no les gusta gastar en comida, así como los españoles sí. Los alemanes, de hecho, todos los supermercados de estos de baratos son alemanes, o sea, el Lidl, el Aldi, todos estos vienen de Alemania. El alemán no le cuesta cortar en comida. Yo creo que ahí el español culturalmente es un poco distinto y nos cuesta más quitarnos la fruta, el pescado, la carne, cosas que al final pues pueden resultar más caras, claro. Pero es verdad que están subiendo mucho, sí. Pero bueno, esto siempre es un poco intentar comprar local, que siempre subirá menos que el que haya que transportarlo, intentar comprar producto de temporada y fijarse también en intentar evitar lo que se llama la inflación encubierta. Y es que ahora muchos productores lo que hacen es, en lugar de subir el precio del envase, bajar la cantidad que hay dentro del envase, ¿no? Truco, sí. Claro, entonces ahora hay que fijarse mucho en el precio por unidad, el precio por litro, el precio por gramo, lo que sea, porque es posible que parezca que el bote sigue costando lo mismo y que realmente esté mucho más caro porque es que lleva mucha menos cantidad dentro. Natalia, cuando hablabas antes de que se pueden hacer recortes en esas partidas un poco más grises, se me estaba ocurriendo pensar, que el otro día lo pensé, cuando las medidas del gobierno de que tenemos que ahorrar un 15%, a lo mejor no sería tan difícil que nosotros, cada uno en nuestra casa, ahorrásemos el 15%, por ejemplo, de la luz, del gas, del agua, porque hacemos un uso un poco loco de esas partidas y a lo mejor, aparte de un ahorro económico, es que no nos cambiaría mucho la calidad de vida hacer ese ahorro en casa. No sé si la suma de todo eso sería lo suficientemente potente. Sí, y sobre todo para la gente ahora que tenga ahorros, porque a lo mejor haya podido ahorrar durante la pandemia y tal, es buen momento para pensar, por ejemplo, en hacer inversiones de aislar mejor la casa, de cambiar las ventanas, porque eso luego tiene un impacto en el consumo de calefacción, de aire acondicionado, etcétera, que sí que se nota. O sea, sí que puede ser un momento de repensar un poco, o lo mismo, de intentar aprovechar las franjas horarias estas horribles de la electricidad, pero realmente si se aprovechan sí se pueden obtener rebajas sustanciales, y también mirando la potencia que tenemos contratada, porque normalmente tenemos muchísima potencia contratada, con lo cual eso ya marca el precio como base de nuestra factura y no hace falta tener la lavadora, la secadora, el lavaplatos todo a la vez. O sea, igual nos valdría eso si miras la factura y ves el consumo, ver un poco si de verdad consumes tu máxima potencia o no, y si no, rebajar la potencia contratada, que eso también nos puede ayudar. Son medidas que no son ahorros, pues que son eso, un poquito todos los meses, pero que acaban sumando. Hemos puesto de ejemplo Alemania para ver las diferencias en los tipos de gasto de la sociedad alemana, que es donde tú vives, y la española. Y quería preguntar si también se ahorra diferente en cada país. Sí, en Alemania hay mucha cultura del ahorro. Y yo creo que es un poco, al final, es como todo, es por el tiempo, ¿no? O sea, en un país donde el invierno es muy duro, es así. El invierno es muy duro, pues la gente tiene esa conciencia durante el duro invierno hay que hacer esfuerzos, ¿no? Para todo. Hay que desenterrar el coche en la nieve, hay que ahorrar, y hay más cultura de ahorro, y sobre todo hay muchísima más cultura de ahorro para la jubilación, porque en proporción las pensiones son peores. Entonces, esto que nos están diciendo ahora los españoles, que nos tenemos que poner a ahorrar para la jubilación, esto los alemanes ya lo tienen aprendido, porque proporcionalmente las pensiones son peores. Pero no sé si Marta se refería a lo mejor a las partidas, a que imagínate, por lo que decías antes, los alemanes son más capaces de ahorrar en comida y nosotros menos, y nosotros en cambio somos más capaces de ahorrar en ropa y ellos menos. No sé si cambia la idiosincrasia del ahorro, de a qué partidas dedicas el ahorro. Sí, cambia bastante, sobre todo porque el alemán es menos consumista en general, y luego sale menos también. En España se vive mucho en la calle, ¿no? O sea, se vive mucho fuera de casa, y el alemán vive más dentro de casa. Entonces los patrones de consumo son distintos. Y como decía aquí, en comida son muy cutres, por ejemplo. O sea, de gente que gana muy bien y sin embargo les ves haciendo la compra y dices, Dios mío, que son estas hamburguesas que no comprarías jamás, ¿no?
Pues en eso sí que se notan diferencias, sí, pero bueno, son muy culturales y yo creo que tiene mucho que ver con el clima también al final. Hay dos mensajes contradictorios. Yo veo que tú partes de la premisa lógica y evidente de que somos manirrotos y tendemos a gastar de más. No. Pero también se nos dice que si ahorramos demasiado, entonces paralizamos la economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud, digamos, sensible, razonable y solidaria? Es que en la economía y las finanzas personales muchas veces es a lo que le viene bien a la economía en general, muchas veces no es lo que nos viene bien a nosotros individualmente, ¿no? Entonces aquí a veces entran en conflicto las finanzas personales, que cuando uno le puede convenir ahorrar, es verdad que se puede paralizar la economía si todo el mundo decide ahorrar en un momento. Pero bueno, yo creo que en este sentido primero hay que tomar las medidas de precaución de uno mismo, ¿no? Primero hay que mirar por la familia, por llegar a fin de mes y, hombre, luego igual intentar evitar un poco el ahorro por miedo, ¿no? Que eso se da mucho. Hay que hacer ahorro de previsión, es decir, cuando las cosas van bien hay que aprovechar para ahorrar, pero luego muchas veces nos asustamos y entonces, como en momentos como ahora, y la gente deja de gastar de repente de golpe por miedo, por incertidumbre, pero bueno, también es humano. Eso igual hay que intentar evitarlo. Marta, esta señora me está hundiendo, o sea, por todo lo que dice lo estoy haciendo mal. No, pero me parece muy interesante precisamente por eso, porque tengo la sensación de que la mayoría de nosotros no tenemos conocimiento de cómo gestionar el dinero que tenemos. Eso es así. ¿Nos falta educación en ese sentido? Sí, nos falta educación, pero ahí hay que romper una lanza. Nos falta educación en España y falta educación en casi todos los países del mundo. O sea, esto se hace en encuestas regularmente de la OCDE y del Banco de España y las distintas instituciones y se suspende siempre, la verdad. O sea, se aprueban muy poquitos países y sí que falta educación financiera. Lo que pasa es que la culpa realmente no es nuestra, es que no nos la ha enseñado nadie. Es como pedirte que sepas hacer un logaritmo si no te lo han enseñado nunca en el colegio. Pues imposible. Entonces, hasta que esto nos enseñe en los colegios o en los ciclos de FP o en las universidades, pues obviamente nos falta educación financiera, claro. Y cuando ya eres mayor y estás un poco fuera del sistema educativo, ¿cómo aprendemos? Sí, Chollín salió el año pasado del instituto. Estoy a punto de salir. Pues ahí ya, aparte de que hay libros, hay vídeos, o sea, ya hay mucho contenido online también, hay cursos, hay libros, hay vídeos incluso hay mucho contenido gratuito en redes sociales y todo, pero también hay muchos libros que uno se lo puede comprar y se leen fácil y sí que es verdad que son cosas de sentido común que cuando las lees o los ves dices, uy, claro, pero que si no te lo dice nadie a lo mejor no se te ocurre hacerlo. Claro. Ella no lo dice, pero yo lo repito. Libros como el de Natalia de Santiago, Invierte en ti e invierte con poco. Gracias, Natalia, un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. What's impossible they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind I go out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm only walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway, well that's just my way of saying I love you. I'm only walking after midnight, searching for you. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café este viernes con Matías Vallés, Iñaki de la Torre y con Chollín. Y la verdad es que es muy alarmante lo que está pasando con esto de los pinchazos a chicas jóvenes en nuestro país. Bueno, en nuestro país y en otros europeos, porque entre Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido suman más de 2.000 los casos. En España, la policía investiga 60 denuncias en decenas de ciudades de nuestro país. Y este mes, pues bueno, que está lleno de festivales, de verbenas, que la gente sale a conciertos y en discotecas, pues se está creando lógicamente miedo entre las chicas por un lado y enfado y mucha indignación por otro, ¿no? La primera vez que tuvimos conocimiento de esta práctica fue en torno a septiembre, octubre del año pasado en Reino Unido. Y como nos llevan unos meses de ventaja, pues queremos saber qué están haciendo las autoridades británicas, qué medidas están tomando. Corresponsal en Londres, Begoña Arce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora y qué ha hecho el gobierno durante todo este tiempo?
Bueno, como dices, aquí hubo una ola de casos y denuncias en septiembre-octubre del pasado año. Era el inicio del curso universitario, era la vuelta a las universidades, a las aulas tras la pandemia y también a las discotecas, a los bares, y hubo realmente una psicosis en aquella semana. Los medios de comunicación entrevistaban a presuntas víctimas de los pinchazos, no se hablaba de otra cosa, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Jefes de Policía Nacional se denunciaron solamente en aquel mes de septiembre 274 casos. Hubo una gran alarma social. La diputada laborista Yvette Cooper llevó el asunto al Parlamento. La ministra del Interior, Priti Patel, que aún sigue en el cargo, prometió abrir una investigación entre las fuerzas policiales. Y las fuerzas policiales dicen ahora que desde octubre del año pasado hasta el mes de enero de este año hubo 1.382 denuncias, es decir, de pinchazos con jeringuillas. Es decir, es un fenómeno que ha ido subiendo, a pesar de que se han organizado ya asociaciones y grupos para combatirlo. Están pidiendo que se cree realmente un delito específico de este tipo de ataque, porque lo que ocurre es que a veces estos pinchazos, si no van acompañados de un robo, de alguna forma de abuso sexual, la denuncia parece ser que no tiene consistencia. Por otra parte, os quería decir que también los bares, las discotecas están colaborando con la policía, porque las estudiantes se plantaron y gente de 50 universidades se coordinó, lanzó una campaña para boicotear estos locales, pidiendo sobre todo que se chequeen a los clientes a la entrada, algo que llegó a tener una petición de 150.000 firmas. Sí, Marta entrevistó al presidente de la patronal aquí del ocio nocturno hace una semana pero hay una cosa, Begoña, porque porque han sucedido en el tiempo correlativamente, se han superpuesto dos cosas, lo que allí llamáis el spiking, que era primero en las bebidas, ¿no?, con la sumisión sexual, sí, y después se pasó a los pinchazos con jeringuilla. ¿Están relacionados ambos fenómenos? ¿Tienen que ver? ¿Cómo se analiza? Ambos fenómenos, es decir, es mucho más importante el fenómeno de las sustancias que se dejan caer en las bebidas. Eso es una práctica que ya tiene muchísimos años, que se ha extendido mucho, que se ha combatido, pero eso está ahí. También se pide a la gente que tome precauciones. Hay ya distintos sistemas para tapar la bebida, para que no haya una mano que en un instante pone una sustancia tóxica en ella, pero esto de los pinchazos con agujas hipodérmicas es que era relativamente nuevo el año pasado, en el inicio del curso, y fue una gran sorpresa, fue un gran shock, y ya digo que creó una alarma social muy, muy grande. Después no se ha vuelto a hablar demasiado, lo cual no significa, como estamos viendo por las estadísticas policiales, que no haya continuado, pero se crearon también dudas de hasta qué punto con una aguja hipodérmica y así de pasada, y alguien que realmente no controla este tipo de inyecciones puede estar inyectando a alguien una droga. Es decir, técnicamente también parece que hay ciertas dificultades. Eso es lo que te iba a preguntar, si se sabe qué sustancias usan en esas jeringuillas. Parece ser que es algún tipo de tranquilizante y también ketamina, pero ya digo que de todos los casos con pinchazos, de reacciones que ha habido, de gente que ha acabado en los hospitales, personas que por supuesto perdieron el conocimiento instantáneamente, también hay una investigación para saber exactamente si todos esos pinchazos tenían algún tipo de sustancia, pues algún tipo de droga o algún tipo de calmante. ¿Y este tipo de agresiones se han extendido por todo el país, como aquí en España, o se registran a lo mejor en las ciudades más importantes? No, se han dado prácticamente en todo el país. Curiosamente, el condado de Nottingham es el que ha registrado más denuncias. Ha habido 154, pero se han dado en Inglaterra, en Gales, en Escocia, en todo el país. En Londres, por ejemplo, ha habido casos en los barrios de Camden y de Peckham, que son donde también hay más discotecas y más clubs. La inmensa mayoría de las víctimas y de las denunciantes son mujeres, por supuesto, el 88%, pero también ha habido denuncias de más de 130 hombres, o sea que tampoco es exclusivo de las mujeres. Y la gente afectada, las víctimas son muy jóvenes, entre 18 y 21 años. Es por esto de la psicosis en las universidades, claro, que imagino que cuando empiece el curso volverá y retornará. Y se va a hacer un año ya de que empezaran a surgir estas agresiones en septiembre. ¿Hay algún tipo de campaña que hayan hecho, que estén previstas? Hay una campaña que está prevista en septiembre de este año. Van a poner carteles en lugares de ocio,
insistimos, en bares, en las discotecas, en fin, donde va la gente a beber y a pasarlo bien, advirtiéndoles de la necesidad de estar alerta, de extremar las precauciones ante este tipo de ataques. Lo cierto es que el auge de este fenómeno relativamente nuevo crea una gran inseguridad entre las víctimas. Solamente hay una minoría que se atreve a denunciarlo, no todos lo denuncian. El 10% de las que sí lo han denunciado dicen que no se sienten suficientemente seguras para volver a salir, y solamente un 16% dice haber contado con apoyo de la policía y los hospitales. Es decir, también hace falta una mayor concienciación, pero saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, si realmente son drogas, si realmente se están inyectando drogas a todos los pinchazos, si son simplemente eso, pinchazos, que ya es muy grave, porque puede haber contaminación de agujas con un montón de enfermedades. Sería una agresión en cualquier caso, pero quería establecer la conexión del Reino Unido con Ibiza en el clubbing que tú has mencionado, porque está claro que son hermanos, ¿no? La mayoría de ingleses fanáticos de discotecas también van a Ibiza. En las discotecas ibicecas hasta la fecha, ya estamos entrado al verano, ha habido 4 casos denunciados. Otra cosa que hay que tener en cuenta, como muy bien has dicho, es que siempre hay más casos de los denunciados. Y de estos 4, aparte de la agresión en sí del pinchazo, que hay que recordar que es una agresión física, no ha habido luego una agresión, digamos, sexual posterior, no ha habido ningún efecto de robo, ni tampoco se han encontrado sustancias tóxicas. Podría ser porque hubieran desaparecido, pero en los reconocimientos posteriores no se han encontrado. Entonces, queda una cosa que quería saber si en el Reino Unido han resuelto. ¿Qué se pretende con esto? ¿Es un gamberrismo, un gamberrismo criminal y delincuente, o hay algo más detrás? No, es posible que en muchos casos sea eso, un gamberrismo. Es muy fácil pasar por detrás de alguien y darle un pinchazo. Es evidente que eso ha ocurrido porque la gente ha ido a los hospitales, pero también y se han visto fotos de las marcas y se ha visto fotos en la ropa, porque a veces la aguja ha roto parte del tejido de la ropa, pero también es verdad que ha habido gente que se ha desmayado, que ha perdido el control. No se sabe en muchos casos si también era la bebida que habían tomado antes o una combinación de las dos cosas, o el shock que les ha provocado el miedo al sentir que alguien te estaba pinchando. Es también un shock psicológico bastante serio. Entonces es un mundo un poco incierto, pero lo que sí parece constatado es que está habiendo este tipo de agresiones y que es una novedad, pues en fin, a tener en cuenta entre los otros tipos de agresiones que están sufriendo las mujeres. Y desde luego insisto en que el año pasado, sobre todo en los campus universitarios, había miedo y había una especie de psicosis y de grupos de mujeres que iban juntas para tratar de evitar las consecuencias de quedarse en ningún momento, por supuesto, solas al ir a tomar una copa, al hacer algo tan simple y tan informal como es tomar una copa o pasarlo bien, ¿no? Begoña, tú, ya que ves que el Reino Unido va por delante en investigación sobre este asunto, ¿te consta si la policía española se está hablando con la británica para aprender de lo poco que ellos vayan aprendiendo, que veo que no es demasiado? No me consta, pero tener en cuenta que también se han dado casos, como decíais, en otros países, en Francia y en Alemania, en Bélgica, sí. en otros países. No me consta, y aquí también se ha criticado que las investigaciones van demasiado lentas, que están un poco deslavazadas, que no hay conexiones entre distintas fuerzas. En fin, ha habido críticas. Tener también en cuenta que estamos en un país donde prácticamente estamos sin gobierno y que la ministra de Interior... Eso es discutible, sí. Sí, eso ya da para otro tema. Sí, es otro tema. Pero en fin, que la ministra de Interior, que es la que se supone que va a presentar este informe en octubre, es posible que ella no esté en el cargo en octubre, que haya un nuevo ministro o ministra, y entonces veremos a ver si todo esto no se dilata aún mucho más, y también a ver qué ocurre cuando empiece el curso, si este tipo de agresiones pues retorna y se intensifica o si se diluye. Pues esperemos que no. Begoña Arce, muchísimas gracias, compañera. Un saludo a todos. Heute ist schön, heute ist geborgen, morgen vielleicht schon nicht mehr, aber das ist mir egal. Heute Knallkorken und ich schaue in meine Lieblingsgesichter. Estamos en días de mucho movimiento en las carreteras. De hecho, muchos oyentes nos estaréis escuchando desde el coche. Desde el mes pasado
todos los nuevos modelos de coches en Europa tienen que tener un sistema de cámaras interiores que detecten la somnolencia, por ejemplo, la pérdida de atención del conductor. Por ejemplo, si vamos con el móvil, ¿no? En 2024 esto va a ser obligatorio en el resto de vehículos por una regulación de la Unión Europea. Jesús Monclús es director del área de prevención y de seguridad vial de la Fundación Mapfre. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, y saludos a todos esos conductores que tengan y conductoras, que tengan cuidado, claro. Eso, ¿lo he entendido bien? ¿Es así? Sí, bueno, la Unión Europea en este momento se convierte un poco, se sitúa a la vanguardia de la seguridad de los vehículos. Son casi 10 nuevas tecnologías que son obligatorias a partir del 6 de julio pasado y que progresivamente y además en diferentes niveles de complejidad tecnológica se van a ir incorporando a los vehículos. De hecho, en el caso del sistema de detección de la somnolencia y la falta de atención, hay un primer nivel que es el que entra precisamente, que acaba de entrar hace un mes en vigor y que ya es obligatorio en esos nuevos modelos de vehículos, tardará en llegar a la flota, que consiste en utilizar todos los sensores que ya tiene el vehículo en el volante, la frenada, la aceleración, etcétera, para detectar somnolencia, y posteriormente entrarán esas cámaras que hacías referencias, que será, digamos, la siguiente versión, y ahí sí que será capaz el vehículo de ver si estamos mirando donde hay que mirar, que no es otro sitio que la carretera, o si estamos conduciendo también, básicamente, pues con mucho sueño, los ojos se nos empiezan a cerrar, empieza la cabeza a dar las típicas cabezadas, o también si incluso pues el parpadeo empieza a hacerse más rápido o mucho más lento, lo cual puede ser síntoma de somnolencia. Es cuando el sistema será realmente inteligente. A mí tengo que decirte, Jesús, de partida, que me dan mucho miedo las cámaras. Las cámaras son de vigilancia y control, pero bueno, aceptemos las cámaras. Pero con este tema me he obligado a hacer una cosa que no había hecho en años, y es fijarme en el cuentavelocidad de mi coche, ¿no? Y veo que llega a 220 por hora. Y es un reto. Además, no se detiene automáticamente. Yo podía darle hasta los 220 y él llegaría hasta allí. ¿Por qué no reducir la velocidad en lugar de las cámaras? Bueno, pues a ver, es un tema social, es un tema de si la sociedad quiere o no quiere, si hay países en donde todavía se puede circular sin ningún tipo de limitación en determinados tramos de autovías o autopistas, es Alemania en concreto, pero sí que esta nueva reglamentación que acaba de entrar en vigor aborda ese tema que acabas de citar, la velocidad, que es muy importante. Por cierto, yo me acuerdo de pequeño, ¿no?, cuando nos fascinaba un poco, nos asomábamos por las ventanillas de los coches deportivos y decíamos, ¡hala, 220, 240! Bueno, sabemos que la velocidad puede ser un peligro, que la velocidad excesiva o inadecuada mata, y en este momento lo que acaba de hacer la Comisión Europea es hacer también obligatorio un sistema que es el sistema de ayuda inteligente al control de la velocidad. ¿Qué es lo que hace ese sistema? Que desde mi punto de vista, pues junto con las cámaras en el futuro, los sistemas de detección de distracción y falta de atención, es uno de los más importantes. Este sistema lo que hace es leer la información del sistema de navegación del vehículo y leer también las cámaras, las señales de tráfico por las que vamos pasando. Va combinando esa información y nos va diciendo cuando circulamos por encima de ese límite de velocidad. Incluso, pues lo que nos permite es, si activamos la función correspondiente, pues que el vehículo vaya frenando cuando baja el límite de velocidad, o nos permita acelerar cuando el límite de velocidad cambia hacia un límite superior. La pregunta es totalmente válida. Esto se podría decir que es un remedio parcial. Hay ya fabricantes que están limitando, sobre todo por el tema de los vehículos eléctricos, que por encima de ciertas velocidades pues la autonomía se reduce notablemente, que ya están limitando a 180 kilómetros por hora la velocidad máxima, que es muy superior a la velocidad permitida en la mayor parte de los países del mundo. Pero, bueno, se van dando sus pasos y como digo, estas nuevas tecnologías pues son un pasos intermedios hacia el vehículo autónomo, que llegará más tarde o más temprano. Quizá llegue más pronto de lo que pensamos. Hay un nivel de autonomía que en este mismo reglamento europeo ya se considera a partir del 1 de enero del año 2023, dentro de 5 meses aproximadamente, en el que pues será posible por autopistas y autovías básicamente pues ir sentado, ir mirando hacia adelante. Para eso necesitamos precisamente esas cámaras, mirando por si pasa algo, pero el vehículo será el que mantenga la trayectoria dentro del carril y el que mantenga la velocidad y la distancia de seguridad. Es lo que se conoce como el nivel 3 de autonomía de los vehículos. Son 5 en total, pero bueno, un 3 pues ya es algo casi de ciencia ficción, diríamos, hace pocos años. Como esto del vehículo autónomo, sobre todo
para mejorar la seguridad suena bien, pero el tema de las cámaras, como comentaba Matías, suena un poquito a Gran Hermano y es yo creo que lo que nos hace ruido un poco. Hemos invitado a Mónica Villas, que es asesora de tecnología, docente y coautora del libro Manual de Ética aplicada en inteligencia artificial. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estáis? En relación de la conversación que estamos teniendo, la inteligencia artificial y la ética, ¿este método podría considerarse intrusivo para la privacidad y los datos individuales de cada conductor? Bueno, podría considerarse todos, como decíais antes, todos nos ponen nerviosos que haya una cámara siempre cerca, ¿no? Es parte de nuestra intimidad. Lo que habría que entender es qué datos está tomando esa cámara. No es lo mismo, como decía Jesús, pues ver el parpadeo que tomar datos biométricos que son particulares de cada persona, pues por ejemplo del iris o de facciones del rostro o incluso de la voz, ¿no? Entonces, las tecnologías están aquí para ayudarnos y es verdad que la cámara siempre da un poco más de miedo a esa privacidad, pero también es verdad que es la que nos permite tener esa reacción más inmediata, ¿no? Pues nos está pasando la imagen. Si os acordáis, y no tiene que ver con cámaras, pero sí tiene que ver con privacidad, pues el INE el año pasado yo creo que quería hacer un estudio para ver dónde se desplazaban las personas, para ver cómo se usaban las infraestructuras, y eso causó mucho revuelo en las redes y al final el estudio no se llevó a cabo cuando realmente lo que se trataba era de ver grupos de personas. Entonces, bueno, pues ahí hay que ver un poco el detalle antes de alarmarse y bueno, pues son tecnologías que vamos a ir incorporando y que tenemos que ir incorporando, pues por ejemplo en el coche autónomo, porque será la manera en la que veamos cuando el conductor vuelve a coger el control. Por ejemplo, como nos decía hace un momento Jesús, el coche autónomo podrá ir por la autovía y cuando nos salgamos en un desvío y tengamos que coger el control, algo se tendrá que asegurar que el humano ha cogido el control de ese coche. Y lo más fácil suele ser siempre una cámara. Y aplicando estas nuevas tecnologías, ¿podríamos decir que estamos aceptando que la inteligencia artificial está por encima de la inteligencia humana? Es decir, manda la inteligencia artificial, porque el coche puede pensar que estoy cansado y yo no sentirme cansado. ¿Quién manda entonces? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Al final, en la inteligencia artificial hay varios tipos de decisiones, ¿no? Las decisiones que son completamente autónomas, que las hace el coche, que son las que se llaman human on the loop. Yo no intervengo. Yo he diseñado este mecanismo que va en el coche, pero yo no intervengo y el coche, como tú bien dices, decide por mí y yo a lo mejor efectivamente no estoy cansado. Y hay otros mecanismos que son semiautónomos, que es el human in the loop, que permite interactuar. No tengo detalle de cuál será el que incorporarán, pero probablemente empezarán siendo estos en los que te avisan, pues está usted cansado, deje de conducir o apriete tal botón o alguna. Al final yo creo que la decisión humana tiene que seguir manteniéndose en ciertas cosas. Tendré que discutir con mi coche, Mónica, estás diciendo. Yo ya discuto, le digo, hombre, no, ¿dónde vas, hombre? Yo lo hago mucho. En vez de discutir con el copiloto, con el navegador. La ciencia ficción ya la tenemos aquí, Matías. Jesús Monclús, director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación Mafre, y Mónica Villas, experta en ética aplicada en inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Matías, nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana, Marta. Un beso. Hasta el lunes. Choyin, Iñaki, nosotros seguimos. Qué bien. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.